Bienvenidos sean, una vez más, al epicentro del drama, la pasión y el glamour. Aquí donde la verdad se esconde entre capas de rumores y la realidad supera la ficción, su canal favorito está listo para sumergirlos en el universo fascinante de las celebridades turcas, con un toque internacional que nos encanta. Hoy prepárense para un plato fuerte, un festín de especulaciones y confesiones, quizás, que involucra a dos de las figuras más icónicas y queridas del Star System otomano, Demet Özdemir y Can Yaman. Agárrense fuerte porque la bomba que estamos a punto de detonar podría sacudir los cimientos del corazón de más de uno. La pregunta que ha estado resonando en los mentideros digitales, esa que ha provocado maremotos de comentarios y ha generado divisiones épicas entre los fans, es la siguiente: Demet Özdemir y Can Yaman están reviviendo la llama del amor en secreto en la romántica Italia. Sí, mis queridos salseantes. Lo que oyen. El fuego que creímos extinguido, aquel que ardió con intensidad en la pantalla chica, podría haber renacido de sus cenizas, alimentado por la nostalgia y la magia del país de la Dolce Vita. Antes de que nos dejemos llevar por la euforia colectiva y comencemos a planificar la boda del siglo, permítanme recordarles que la información que les presentamos hoy está basada en una recopilación exhaustiva de datos, indicios y, por supuesto, mucho trabajo de investigación periodística. Sin embargo, como bien saben, en el resbaladizo mundo del corazón, la verdad es un espejismo que se desvanece con el viento. Así que tomen esta información con una pizca de sal, o tequila, si prefieren, y prepárense para un análisis profundo y sin tapujos. Ahora acomódense en sus sillones favoritos, preparen esa bebida reconfortante, un café turco bien cargado, un té de jazmín aromático o, por qué no, una copa de vino italiano, y abran bien los oídos, porque el viaje al corazón del posible romance secreto entre Demet y Can está a punto de comenzar. Y como siempre, si aún no se han suscrito a nuestro canal, corran a hacerlo. Aquí encontrarán las primicias más jugosas del mundo del espectáculo, análisis exhaustivos, debates apasionantes y sobre todo mucho pero mucho salseo. No se lo pueden perder. La suscripción es gratis y les garantiza estar siempre al tanto de todo lo que ocurre en el universo de las celebridades. Hecha la advertencia y con la suscripción confirmada, gracias por el apoyo, vamos a desenredar este misterio digno de una novela de Agatha Christie. La chispa entre Demet Özdemir y Can Yaman fue innegable desde el primer día del rodaje de la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Madrugador. La química entre sus personajes, la apasionada y soñadora Sanem y el aventurero y carismático Can, era palpable, casi tangible. La forma en que se miraban a los ojos, la manera en que interactuaban, las sonrisas cómplices, los gestos sutiles, era evidente que había algo más que simple compañerismo profesional. La pantalla parecía a punto de estallar con la energía que emanaba de cada escena. Los fans, con el corazón en la mano, suspiraban por ver esa magia traducida en una relación real. La prensa, incisiva como siempre, no dejaba de bombardearlos con preguntas sobre su vida sentimental. Pero Demet y Can, cual hábiles diplomáticos, se mantenían herméticos, profesionales, dejando que la especulación corriera libremente. Y vaya si corrió. Se les relacionó sentimentalmente durante meses, incluso años. Las revistas del corazón se llenaban de portadas con sus fotos, analizaban cada uno de sus movimientos, buscando una señal, una prueba irrefutable de su amor. Pero el tiempo pasó, la serie llegó a su fin y ambos siguieron caminos separados. Demet encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas. Can, por su parte, se centró en su carrera internacional, mudándose a Italia y participando en nuevos proyectos que le valieron el reconocimiento del público europeo. Y aquí, mis queridos amigos, es donde la trama se complica y la historia da un giro inesperado digno de un thriller psicológico. Porque, como suele ocurrir en estos casos, el destino, o más bien, el impredecible corazón, tenía otros planes guardados bajo la manga. Después de un matrimonio que lamentablemente no llegó a buen puerto, el amor a veces es un espejismo, ¿verdad? Demet volvió a la soltería. La noticia, como era de esperarse, causó revuelo en el mundo del espectáculo. Los fans, con el corazón roto por el fracaso amoroso de su ídola, le enviaron mensajes de apoyo y cariño. Y casualmente o no, Can Yaman también se encuentra actualmente sin pareja conocida. El soltero de oro turco vuelve a estar disponible. Y aquí es donde entra en juego Italia, el escenario perfecto para una comedia romántica, un drama pasional o, quién sabe, una historia de amor real. Can lleva ya un tiempo residiendo en el país de la pasta, la pizza y el coliseo, donde ha cosechado un gran éxito con sus proyectos televisivos.
se ha convertido en un ídolo de masas, un símbolo de la masculinidad turca que conquista corazones en cada rincón de la bota europea. Y aquí la clave de todo este embrollo: en las últimas semanas, Demet ha sido vista, o al menos eso dicen, en diferentes ciudades italianas. Roma, Milán, Florencia. Parece que nuestra querida actriz turca se ha convertido en una turista frecuente de la bota europea. ¿Casualidad? ¿Simple placer por viajar y descubrir los encantos de Italia? ¿O algo más? La pregunta flota en el aire como un perfume embriagador. Aquí es donde la imaginación de los fans ha comenzado a volar a velocidades supersónicas. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías descabelladas y supuestas pruebas que apuntan a un posible reencuentro romántico entre Demet y Can. El hashtag #CanDemetIsReal, CanDemetEsReal, se ha convertido en tendencia mundial, con miles de mensajes de apoyo y esperanza. Los fans, cual detectives privados, analizan cada publicación de Instagram, cada historia efímera, buscando una pista, un indicio que confirme sus sospechas. Los he visto juntos en un restaurante en Roma, dice un comentario, sin aportar pruebas contundentes. Demet estaba comprando en una tienda de Milán y parecía estar esperando a alguien, afirma otro, con un tono de misterio que despierta la curiosidad. Can ha estado publicando fotos en lugares que Demet también ha visitado recientemente, señala un tercero, con un espíritu analítico digno de un experto en geopolítica. Por supuesto, todo esto podrían ser simples coincidencias. Italia es un país hermoso y popular entre los turistas, y no sería raro que dos personas famosas coincidieran en algún lugar. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con la fuerza de un torrente desbordado. La pasión de los fans es contagiosa y la esperanza de ver a Demet y Can juntos es un motor que impulsa la especulación. Además de los supuestos avistamientos, que hasta ahora no han sido confirmados con pruebas irrefutables, hay otros detalles que han alimentado aún más los rumores. Por ejemplo, ambos han comenzado a seguirse mutuamente en Instagram nuevamente. Sí, mis queridos chismosos. Después de un tiempo sin hacerlo, quizás por estrategia mediática, quizás por rencores del pasado, Demet y Can han vuelto a estar conectados en las redes sociales. ¿Un simple gesto sin importancia, un acto de cortesía entre colegas? Quizás. ¿O una señal de que algo está cambiando entre ellos, una forma de romper el hielo y acercarse nuevamente? El tiempo lo dirá. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el campo de batalla de esta guerra de rumores. Otro dato curioso y sospechoso para algunos es que en las últimas semanas, ambos han publicado mensajes enigmáticos en sus redes sociales que algunos interpretan como indirectas o mensajes ocultos el uno para el otro. Frases sobre el destino, sobre segundas oportunidades, sobre la importancia de seguir el corazón y escuchar la voz del alma. Todo esto, por supuesto, podría ser pura casualidad, simples reflexiones sobre la vida y el amor. Pero en el mundo del corazón, donde cada detalle se analiza con lupa, donde cada gesto tiene una doble intención, nada es casual. Todo se interpreta, todo se relaciona, todo se convierte en una pieza de este intrincado rompecabezas. Los fans, con su lupa de detectives, han diseccionado cada palabra, cada imagen, buscando una conexión, un guiño, una confirmación de sus sospechas. Pero a pesar de todo este revuelo mediático, hay que ser cautelosos y mantener los pies en la tierra. No podemos dar nada por sentado. Hasta el momento, no hay fotos ni vídeos que confirmen un encuentro romántico entre Demet y Can en Italia. Todo se basa en rumores, supuestos avistamientos y especulaciones en las redes sociales. La información por ahora es frágil y requiere un análisis objetivo. Y es que hay que reconocerlo, el fandom de Erkencikus es muy fuerte, muy apasionado y a veces un poco obsesivo. Muchos de sus fans nunca han perdido la esperanza de que Demet y Can acaben juntos en la vida real. Para ellos la química entre los actores es innegable y su amor es un destino inevitable. Y por supuesto son los más interesados en encontrar pruebas que confirmen sus sospechas. Pero a veces la pasión puede nublar la razón y llevar a interpretar señales donde no las hay. Es importante mantener la objetividad y no dejarse llevar por la fantasía. Además, también hay que tener en cuenta que Demet ha salido recientemente de un divorcio y es probable que esté buscando rehacer su vida con calma y discreción. Lo último que querría es verse envuelta en un nuevo escándalo mediático que la ponga en el centro de la atención. La actriz necesita tiempo para sanar las heridas del pasado y reconstruir su vida amorosa.
Por su parte, Khan también ha manifestado en varias ocasiones que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Es un hombre reservado, que valora su intimidad y no le gusta que se especule sobre sus relaciones sentimentales. El actor ha demostrado ser un profesional que se centra en su trabajo y evita la controversia. Así que, volviendo a la pregunta inicial que ha desatado este torbellino de rumores, ¿están Demet Özdemir y Can Yaman viviendo un romance secreto en Italia? La respuesta por el momento es, no lo sabemos con certeza. No podemos confirmarlo ni negarlo. Todo se basa en indicios y especulaciones. Lo único que podemos hacer es seguir observando, seguir investigando y seguir esperando a que los protagonistas de esta historia decidan contarnos la verdad. Quizás nunca lo hagan, quizás prefieran mantener su vida privada en secreto. Pero independientemente de si hay o no romance entre ellos, lo que sí es innegable es que la química entre Demet y Can es innegable. Y que su reencuentro, ya sea profesional o personal, generaría una gran expectación entre sus fans. La sola idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla o en la vida real despierta la ilusión y la esperanza en millones de personas. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo en una nueva serie o película. Una secuela de Erkencikus, quizás, donde podamos seguir la historia de amor de Sanem y Can, años después. O una nueva historia de amor ambientada en la romántica Italia, donde puedan dar rienda suelta a su talento y su química. Las posibilidades son infinitas y la imaginación de los fans no tiene límites. Y por supuesto muchos otros sueñan con verlos juntos en la vida real, formando una pareja feliz y duradera. Sería el final perfecto para una historia que comenzó en la pantalla y que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. El cuento de hadas hecho realidad. Pero como decía antes, el futuro es incierto. Solo el tiempo dirá si Demet y Can están destinados a estar juntos o si simplemente son dos amigos que comparten un pasado en común y que la vida los ha vuelto a cruzar en el camino. El destino es caprichoso y el amor, a veces, es impredecible. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí atentos a cualquier novedad, listos para informarles de todo lo que suceda con la mayor objetividad, rigor y por supuesto sin perder de vista el factor salseo, que es lo que nos gusta a todos. Aquí en su canal favorito, les mantendremos al tanto de todos los detalles de esta apasionante historia. Ahora bien, quiero recordarles algo importante. Independientemente de lo que ocurra entre Demet y Can, es fundamental respetar su privacidad y no caer en el acoso o la invasión. Son personas con sentimientos y merecen que se les trate con respeto y consideración. Recordemos que son figuras públicas, pero también son seres humanos. Así que sigamos disfrutando de su trabajo, sigamos comentando sus publicaciones en las redes sociales, pero siempre con respeto y sin traspasar los límites de la intimidad. Evitemos el acoso y la difamación, y mantengamos un comportamiento responsable en las redes sociales. Y por supuesto sigamos soñando con un posible romance, pero sin olvidar que la realidad puede ser diferente a nuestros deseos. La vida no siempre es como la vemos en las películas. Y hablando de deseos, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet y Can están viviendo un romance secreto en Italia? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿O prefieren que cada uno siga su camino por separado? ¿Qué opinan de la presión que ejercen los fans sobre los famosos? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Y por supuesto, si tienen alguna información adicional que pueda arrojar luz sobre este misterio, no duden en compartirla. Este canal es un espacio de diálogo y debate, donde todas las opiniones son bienvenidas. Y ahora, para concluir este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado del rumor que está circulando sobre un posible romance secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman en Italia. Hemos analizado las supuestas pruebas que han alimentado este rumor, como los avistamientos de Demet en diferentes ciudades italianas, el hecho de que ambos se hayan vuelto a seguir en Instagram, y los mensajes enigmáticos que han publicado en sus redes sociales. Hemos recordado la historia de amor, en la pantalla, entre Demet y Can en Erkencikus, y la gran expectación que genera su reencuentro, ya sea profesional o personal. Y por supuesto, hemos insistido en la importancia de respetar la privacidad de Demet y Can y de no caer en el acoso o la invasión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre interesantes y constructivos.
Son la razón por la que este canal sigue creciendo. No olviden que este canal es suyo y que su opinión es muy importante para nosotros. Así que no duden en dejar sus comentarios, sugerencias y críticas constructivas. Siempre estamos abiertos a mejorar y ofrecerles el mejor contenido. Y para finalizar, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado y a compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdennos a seguir creciendo y a llevarles las últimas noticias del mundo del espectáculo con la mayor objetividad, rigor y, por supuesto, mucho salseo. Compartan este vídeo en sus redes sociales y comenten con el hashtag #Candemet. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. No se pierdan nuestro próximo vídeo, que promete ser aún más explosivo. Tenemos preparada una exclusiva que les dejará boquiabiertos. Adiós. Y recuerden, el salseo nunca termina.